La brecha entre ricos y pobres se ensancha y ha desbordado ya la economía para extenderse al mundo de la política, cuyo resultado es una polarización extrema, y al de la propia democracia, con el nacimiento de un precariado político de clases bajas que se descuelgan del sistema y dejan de votar y de tener importancia. Los impuestos dejan de gravar más a los que más tienen y la educación y las pensiones dejan de garantizar el ascenso o la protección social. El resultado es un edificio en el que los más ricos ganan más y los más pobres cada vez tienen menos, diferencias que se van enraizando en nuestra comunidad de manera que quienes nacen pobres no pueden ascender y quienes nacen ricos nunca dejan de serlo. Hacen falta reformas urgentes para que el edificio no se derrumbe. Javier Ruiz. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. Y no lo decimos nosotros, unido de rojos, sino Adam Smith, fundador intelectual del liberalismo y, por ende, del capitalismo. Un capitalismo que difumina esos orígenes porque avanza implacable hacia un futuro de brecha salvaje, una jungla donde el más fuerte no solo siempre gana, sino que cada día gana más. La desigualdad es la gran grieta por la que se rompe el edificio España. Así se titula el nuevo libro del periodista y jefe de economía de la cadena SER, mi querido amigo Javier Ruiz, Premio Espasa de Ensayo 2022 por este libro que desgrana cómo la brecha entre ricos y pobres sigue ampliándose a lomos de tres crisis: la gran recesión del 2008, el COVID y la guerra de Ucrania. Javier, querido, bienvenido a este programa. Muy agradecido. Que sepas que, antes de empezar, yo salgo en la SER, en Televisión Española, sí, y prácticamente en todos lados. La gente está harta de verte. Mi hermano solo me ha mensajeado una vez en la vida, hoy, para decirme, coño, estás en carne cruda. Así que, querido amigo, algo has hecho bien, ¿eh? Algo has hecho bien. Bueno, tu hermano es que es un hombre con criterio y por eso le envío un abrazo muy fuerte y a ti te lo doy y la enhorabuena por ese premio, por este libraco que necesitábamos tener en este país. Se os agradece, se os agradece. Yo digo que no es un libro de economía, porque es una cosa que empezó en la economía, pero ahora mismo es política. Ahora mismo tenemos un problema de, blindajes de contaminación, de populismos y ultraderechas que nacen ahí, pero no son esto, no son economía, es política, y de gente a la que estamos dejando atrás, y eso no es economía, eso también es política. ¿Y por qué la desigualdad es la primera amenaza de nuestra época? Pues yo te diría que porque alguien ha decidido que como los pobres no votan, los pobres no importan. Y esta es es la base de lo que nos está ocurriendo. Como no van a ir a votar, tampoco tenemos que arreglar lo que les está pasando. Y esto es lo que han pensado socialdemocracia y democracia cristiana. En castellano aquí, PSOE y PP. Esto es lo que ha pasado. Con lo cual llega un gobierno y llega otro, y llega otro, y llega otro, y esa desigualdad, como no va a ir a votar por abajo, prácticamente la mitad de los que cobran menos de 10.000 euros no votan, los que cobran menos de 10.000 euros al año ni siquiera se presentan a las urnas, pues como dejan de importar, a partir de aquí empezamos a hacer otro tipo de políticas. ¿Y qué nos ocurre? Nos ocurre que cuando llega una fuerza que te dice, mire, yo no le voy a dar soluciones, pero sí le voy a dar culpables. Los culpables son las tías que vienen aquí al mercado de trabajo, o los negros y los inmigrantes que vienen a robarle a usted el puesto de trabajo, o los homosexuales que quieren destruir su familia. Cuando llega una fuerza que no te da soluciones, sino que te da culpables, esa fuerza se convierte de repente en la red que arrastra todo esto. Así que, ¿por qué esto así? Pues porque se ha ignorado durante mucho tiempo y me da la sensación de que no se puede ignorar más, porque está rentando justo a lo que no debiera. ¿Y qué es el ascensor social? ¿Por qué se ha roto y por qué eso nos hace peores? El ascensor social aquí es una especie de metáfora. Yo digo que hemos hecho esta cosa del edificio España. Tú sabes que yo no sé hablar sin una pizarra. Entonces, sí, por favor, las pizarras de Javier Ruiz. Claro, yo necesitaba un pizarrín, un algo y dibujamos esto, ¿no? El edificio España, en el que el 20% más pobre está en el piso de abajo, y luego pones otro piso arriba, y luego está la clase media y otro piso, y en el piso más alto está el ático social, la gente que más dinero tiene, mejor vive. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se te abre efectivamente la distancia entre el sótano que se va hundiendo y el ático que se va disparando. El ascensor social teóricamente era aquello que nos permitía, a los que nacíamos en clases bajas, medias, ascender, ir del sótano al ático. Pero ¿qué ha pasado? Se nos ha roto. El dato que dabais vosotros es un dato, de la OCDE. El 55% de los hijos de pobres en España mueren pobres. Eso es que el suelo es pegajoso en este edificio. Es que la
cuna en la que naces marca la tumba en la que mueres. Tenemos un problema si el ascensor social se nos rompe, y el ascensor son impuestos y educación, y se han roto las dos cosas, impuestos y educación. Claro, porque la desigualdad es mala en todos los sentidos, también para la economía global, para la economía de todo el país. Cuando los de abajo no pueden consumir, tampoco pueden sostener la economía, y además genera una enorme conflictividad social. Yo digo que si lo queremos jugar en dominó, lo podemos jugar en dominó. Primero, la desigualdad no es rentable. Los ricos que dicen esto de los pobres, no. Tú necesitas que los pobres compren pan, para que los panaderos compren furgonetas, para que los vendedores de furgonetas compren yates. Si lo quieres jugar así, la desigualdad no es rentable en términos económicos. Primera. Pero luego, segunda, hay un término social. La desigualdad genera inseguridad. Yo digo que los que no tienen nada que perder. Y cuando tú no tienes absolutamente nada, lo siguiente es tomar las cosas al asalto. Y ese es el primer problema económico, esa es la segunda derivada, la social, pero hay una tercera, y es la política, que es cuando tú no tienes nada que perder y de repente alguien te ofrece la luz, la magia o el vudú, que es lo que te están ofreciendo partidos de ultraderecha aquí, pues de repente el sistema entero bascula en la dirección, equivocada, fuera de lo democrático. Con lo cual, sí, tenemos un problema económico, sí, tenemos un problema social, y vamos camino de tener un gran lío político, si es que no lo tenemos ya. Al Constitucional miramos hoy algunos. Si es que es como una pizarra, ¿lo explica? Yo necesito un dominó. Espera un momento que mi hermano me está escribiendo. Os está viendo, pero ¿cómo es? Qué grande es tu hermano. Esa brecha de la que tú analizas en el ensayo se ha ido ampliando en 3 crisis contemporáneas: el crack del 2008, la crisis del coronavirus, ahora la guerra en Ucrania. ¿Estamos siendo atropellados por sus efectos? ¿Se están superponiendo una tras otra? Sí, lo que pasa es que estamos siendo atropellados, sí, pero no todos, y no todos por igual. Estabais dando algunos datos. A fecha de hoy, han subido 3 cosas. Ha subido, primero, la luz; segundo, los carburantes; y tercero, la comida. Eso es lo que gastan los pobres. Los ricos además tienen muchas otras cosas y muchos otros gastos, pero para los pobres eso representa 1 de cada 3 euros. Si además metes la hipoteca, es 1 de cada 6-7 euros. Se come el 60-70% de tu renta. Esto es si eres del 20% más pobre, si vives en el sótano social. Si vives en el ático social, esto se come 1 de cada 10 euros. No es lo mismo que se te coma todo el sueldo, simplemente el sobrevivir, que se te coma 1 de cada 10 euros que tienes. Así que esto nos está doliendo a todos, desde luego, pero a todos por igual, desde luego que no. Nos está doliendo mucho más a quienes están más abajo. Y es la tercera sacudida que le damos a esto, porque le dimos la misma en el COVID. En el COVID quienes perdieron fueron fundamentalmente los más precarios, y le dimos la misma en el ladrillo. Quienes trabajaban antes en la obra luego perdieron hasta sus ahorros porque las casas dejaron de valer, se fueron a la hostelería y han caído con el COVID, y ahora están cayendo con el consumo. Insisto, no aguanta mucho más el sótano. No le podemos dar más sacudidas a la gente que más necesita. Y llevamos 3 históricas como no hemos visto en generaciones. Y aún nos estamos enterando de lo que pasó en la primera de ellas. Hace unos días conocíamos que, según Bruselas, que por fin se entera, el Deutsche Bank aquí se juega, ha dicho Bruselas. Sí. El Deutsche Bank manipuló y falseó los mercados de deuda durante la crisis del euro y el rescate a España, algo que el propio Javier Ruiz explicaba. ¿Recuerdan ustedes aquellos años de los ataques a la deuda de España? Sí. Detrás no había un accidente. Había un negocio de algunos bancos que inflaron la factura que pagamos todos nosotros por aquella crisis. Recordemos que los mercados se cerraron para Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre y España, que tuvieron que pedir rescates millonarios, y solo se les prestaba dinero a cambio de precios inasumibles a intereses altísimos que ahora sabemos, aunque ya entonces lo intuíamos, estaban inflados, rompiendo las reglas del propio mercado. Javier, ¿por qué pagaron más los que menos tenían y por qué se investiga una década después? Sí, los tiempos son curiosos porque durante mucho tiempo se ha sabido, la Comisión Europea ha intentado pactarlo de manera amistosa. ¿Y qué ocurre? Que ante, yo diría, la no colaboración,
yo insisto, yo diría obstrucción por parte de Deutsche Bank y Rabobank, de dos grandísimas entidades. Al final la Comisión Europea se ha cansado y ha dicho, señores, se acabó, expediente. ¿Qué es lo que pasaba? Yo cuento esto con la metáfora de la hipoteca. Tú imagínate que vas a, en fin, una entidad bancaria en tu esquina y dices, oiga, quiero una hipoteca. Y esa hipoteca llama a la del otro barrio. Esa entidad llama a otro y le dice, oye, me ha pedido Crudo una hipoteca, vamos a joderle bien, ¿no? Esto es cómo funciona. Sí. Esto es así. O sea, España iba a pedir a una entidad, Deutsche Bank contactaba con Rabobank y entre las dos pactaban el sobreprecio que te iban a cobrar. Esto es lo que dice la Comisión Europea, insisto, no es una acusación de rojos bolivarianos bolcheviques, no, es la Comisión Europea con un sesgo bastante conservador la que está diciendo, oiga, ustedes casi me quiebran a Portugal, a Irlanda, a Grecia y a España, porque le cobraban de más, porque se lucraban ustedes con aquello. Hombre, no es una gran sorpresa, pero sí es un gran escándalo, ¿eh? Sí, pero no hay una reparación económica, no hay una penalización judicial por ello, simplemente la simbólica. Es alucinante cómo es el Código Penal para ricos. Esto de no existe. Claro, ¿cómo es el Código Penal? Esto de Edificio España. El Código Penal cambia a partir de la última planta. Deutsche Bank, Rabobank se enfrentan a una sanción que puede llegar hasta el 10% de su facturación. Eso en castellano son 10.000 millones. Y ahora vamos a recordarle a la gente la factura que pagamos, no Portugal, Italia, Grecia y España, no, nosotros, los españoles. El rescate del sistema bancario nos costó 60.000. 6 veces más de lo que estos señores pueden pagar como multa. Pero lo más gracioso de todo es de los cuales nunca recuperaremos 50.000. 50.000 millones los hemos tenido que pagar todos y cada uno de nosotros cuando ahora estos señores se enfrentan a una sanción de 10. Insisto, 50 nosotros, 10 ellos. Hombre, con estas matemáticas aquí no hay que ser un gran experto en la economía. Merece la pena delinquir. Con estas matemáticas sale rentable delinquir. Claro, porque la desigualdad entre pisos no es solo económica, es también penal, judicial, política, o sea, en todos los ámbitos. Es muy interesante la metáfora que haces con los pisos. Y también se ve en datos sobre salud y esperanza de vida, en servicios públicos o en las papeletas de la urna. Durante la pandemia, el 20% más pobre de la población de algunas grandes ciudades sufrió hasta 3 veces más riesgo de contagiarse, acudir al hospital y morir. Los pobres votan menos que los ricos. En la mayoría de ciudades, la renta determina la participación electoral. 2 de cada 3 votantes ricos votan a la derecha o a la ultraderecha. La mitad de los votantes más pobres dan su voto a la izquierda. Quienes menos dinero tienen destinan entre el 66 y el 72% de sus ingresos a alimentos, energía y vivienda, es decir, a sobrevivir. Sin embargo, a los pobres hay quien no los ve. No, en Madrid hay 3 millones de pobres y pues ¿por dónde estarán? Y lo insisto, a los que hay que atenderlos al máximo y es nuestra obligación y por eso me alegra que haya este tipo de informes. Escuchamos al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, que no encontraba a los pobres de la región por ningún sitio. Miraba, ¿pero dónde están los pobres? Que no los veo. No encontraba. Y hace poco, en Hora 25 de los negocios, contaba cómo el multimillonario estadounidense Stephen Prince vuelve a reivindicar un sistema fiscal más justo. Creo que lo que está sucediendo, y no solo en América, porque creo que está pasando en todo el mundo, creo que lo que pasa es que nos estamos yendo. Y también hace unas semanas vimos a los conservadores británicos imponer medidas que rechaza la derecha española. Impuesto a las energéticas y a las rentas altas, subida del salario mínimo y pensiones, congelación de alquileres. ¿Es necesario? Bueno, me parece que es casi una pregunta retórica. Una progresividad mayor en los impuestos que rompa esta brecha y en el caso de España y de muchas derechas europeas son más papistas que el Papa y siguen agarrados como garrapatas al sistema regresivo? Yo digo que aquí tenemos una derecha que está a la derecha de la derecha, ¿eh? Tenemos un problema porque hay un consenso económico sobre todo, pero político también, que es, desafía el sentido común en Europa,
en el Fondo Monetario, en la OCDE y en el Banco Central Europeo. Tenemos una derecha que dice y es más dura que todos esos organismos que han cambiado de posición. Aquí se sigue diciendo bajar impuestos. Yo digo que cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos, ¿eh? Claro, si tú solo tienes bajar impuestos, todo se soluciona con bajar impuestos. Hay una crisis, bajar impuestos. Hay una recuperación, bajar impuestos. Oiga, una de las dos se está equivocando usted. Bueno, pues esto nos está pasando en lo económico, pero es que en lo político nos está ocurriendo también. Y yo digo que hay un problema fiscal, que el problema fiscal es que las nóminas ya no aguantan más y en esto el gobierno socialista, en este caso, está pecando de pereza fiscal. Oiga, usted quiere hacer una reforma del sistema fiscal, hay grandísimas multinacionales a las que usted puede, por ejemplo, simplemente investigar en paraísos fiscales. Prácticamente todas los tienen. Segundo, a la que usted puede cobrar de verdad. Y tercero, hay grandísimas fortunas. Y no estamos hablando aquí de el abogado de Garrigues o de un controlador aéreo. No hablamos de un tío que cobra 100.000 euros y tiene una nómina. Si uno cobra 100.000 euros y tiene una nómina, creo que la palabra técnica en términos económicos se dice que tiene una nómina cojonuda. Está muy bien, está muy bien. Pero no es un millonario. Los millonarios sabemos dónde están y cómo empiezan. Bueno, pues creo que esa es la pereza fiscal que no se está ejercitando aquí. Así que tenemos un problema de derecha a la derecha de la derecha y de izquierda perezosa. Y yo, dicho todo esto, digo, algo nos está fallando, porque en nuestra derecha, haced un repaso. El Papa es un rojo. Cáritas es un organismo bolchevique que se inventa a los pobres. El rey es Felpudo VI. ¿Os acordáis de aquello, sí, verdad? El hombre que firmaba los indultos era un sirviente y, por tanto, Felpudo VI. Cuando se te han quedado a la izquierda, cuando te parecen demasiado rojos, el Papa, Cáritas y Felpudo VI, a ver si el problema eres tú. A ver si el problema no son todos los organismos conservadores de España, sino los conservadores de España que se han hecho demasiado conservadores. Tú hablas en el libro de un populismo de izquierda al que se llega a pintar como familia directa de Marx y sin embargo piden políticas que en otra época habrían sido calificadas meramente como socialdemócratas, a lo mejor, como mucho. ¿Cuáles son los errores de la izquierda para que se les perciba así? Yo digo que hay una palabra que se desenfunda más rápido que un Colt 45 en Solo ante el peligro. O sea, bolchevique, comunista, todo es bolchevique, todo es comunista. Oiga, pedirles a los ricos que paguen más, pedirles a los que tienen mucho más que paguen un poco más, hasta anteayer se llamaba sentido común. Hasta anteayer se llamaba fiscalidad 101. No es una idea muy marxista ni muy progresista. Pero si lo hemos repetido aquí, es una idea absolutamente liberal que la economía conocida como madre y nación del liberalismo, Estados Unidos, impuso, de hecho, después de cada una de las guerras, con impuestos de hasta 80 y 90% a los más ricos. Yo te hago en el libro, y te hago aquí rápido, otra pizarra rápida. Por favor. Pizarra rápida. Un comunista, un bolchevique claramente rojo como Roosevelt, cobraba el 80% de impuestos a los ricos. Eso es. 80%. 80% cuando Estados Unidos mandó un hombre a la Luna, cuando Estados Unidos vivió el momento de mayor recuperación de su historia. Jamás. Pero es que después Nixon, que también era claramente un bolivariano, cobraba el 50% de impuestos a los ricos. A día de hoy, después de ese 80 y de ese 50, estamos en un 8%. A día de hoy, Warren Buffett, un milmillonario, paga un 8% y su secretaria paga un 23% en impuestos. A día de hoy, Biden denuncia que un milmillonario en Estados Unidos paga menos impuestos que un bombero en Estados Unidos. Eso está ocurriendo allí. ¿Creemos que no está ocurriendo aquí? Aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que allí hay un debate y aquí hay una complicidad de demasiada gente. Mucha académica y otra mediática. ¿Y qué políticas pueden y deben sacarnos de aquí? ¿Cuál es el espejo al que debemos mirar? ¿Los países nórdicos? Yo diría que hay dos cosas que hay que reparar de manera urgente. La primera es la fiscalidad, para que grandísimas fortunas, no estamos hablando, vuelvo a decirlo, de gente con nómina. Gente que tiene grandísimas fortunas pague más y grandísimas multinacionales paguen más. De nuevo, no estamos hablando de pymes, ya no pueden más, ya no aguantan más. Primera cuestión que hay que hacer urgente, una reforma fiscal de verdad, no un
parche, un retoque fiscal. Ya están bien los parches y los retoques. Una reforma fiscal de verdad. Y segunda, hay que hacer una reforma educativa. Estamos convirtiendo las universidades, las españolas especialmente, en clubs de élite. Los másters, que ahora son el último eslabón de esa cadena, se han convertido en algo tan obscenamente caro que los másters realmente buenos, los realmente rentables, se están convirtiendo en clubes sociales de hijos de ricos para que vayan a clubes sociales con otros niños ricos cuyos padres pueden pagarles esto. Y al final, la educación, que era el ascensor social, lo que se está convirtiendo es en un perpetuador de la desigualdad. Si tú tienes dinero suficiente para pagar eso, puedes permanecer allí, en ese escalón. Con lo cual, ¿cómo reparamos esto? Yo digo dos cosas fundamentalmente. Una reforma fiscal de verdad, y dos, un programa de becas de verdad. Me hace gracia una cosa, como veréis que yo en esto sacudo a los dos lados, me hace gracia una cosa, cómo el Partido Socialista se queja y cómo protesta el gobierno de que la judicatura es de derechas. Muy bien, claro, es una cosa sociológicamente normal. Para preparar una oposición hay que estar 5, 6, 7 años sin ingresar un puto duro. 5 o 6 años. ¿Qué familia puede tener al niño después de la universidad 5, 6, 7 años preparando una oposición? Familias que tienen por lo general más renta, que tienen un perfil más conservador y que están más a la derecha. ¿Usted quiere cambiar el problema de la judicatura? Cámbiela con dinero, con becas, no con el BOE. Esto se legisla mejor desde el Ministerio de Hacienda que desde el Ministerio de Justicia. ¿Quieren ustedes arreglar el problema? Den dinero a los pobres. ¿O creen ustedes que a los pobres no les interesa la judicatura? No quieren ser jueces. Creen que no, exacto, que no quieren ser ni jueces. Ni periodistas, ni abogados. Bueno, de hecho, esta semana hemos conocido un gran ejemplo para ilustrar todo esto que dice. El porcentaje de trabajadores de la industria cultural que proviene de la clase obrera en Reino Unido ha caído a la mitad desde los 70. Y bueno, no es que fueran muchos, han pasado del 16% al 8%. Claro. ¿Qué efecto tiene esto? Tenemos una cosa que empieza a destilar a los pobres. Ciertas industrias que pagan mal o ciertas industrias que tienen grandes barreras de entrada, lo que hacen es destilarte a los pobres, te los quitan de la fotografía. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar 5, 6, 7 años con salarios todavía peores y tus padres te tienen que complementar el sueldo, más vale que tus padres tengan pasta. ¿Qué haces con esto? Estás diciendo, los pobres a la mina, los pobres que se vayan a picar, que los ricos ya nos encargamos de las industrias culturales, de la judicatura, de las profesiones liberales, abogados, periodistas. Vamos a sesgar todo esto hacia el otro lado. Insisto, ¿queremos reparar todo esto? Podemos hacerlo, pero con dinero. Se acabaron las palabras ya tenemos el diagnóstico, vamos con la solución. Y claro, cuando esas clases altas son las que no solo tienen los medios de comunicación en sus manos, sino también tienen el discurso a través de esos medios, ocurre lo que ocurre. Lo que hace el señor Sánchez es lo que en la Nicaragua, que es la costumbre entre los sandinistas, entre la izquierda de Nicaragua, que es robar propiedad privada y luego repartírsela entre ellos. Y aquí lo que está haciendo Pedro Sánchez es comprar 17 millones de votos, más o menos. Sí, escuchamos, pese a que nos duela, a Eduardo Inda, director de OK Diario, y tenemos aquí un gran periodista en esta mesa y tenemos que hablar de eso que llamas basura periodística. ¿A qué te refieres? Yo digo de eso una que creo que te va a gustar. No es mía, es de un juez del Supremo, pero de un juez del Supremo americano. Pero vale, ahora hablamos de los de este Supremo. Pero te va a gustar. Yo digo que esto de la basura periodística no sé definirlo, pero sé reconocerlo cuando lo veo. Bueno, un juez decía eso, de la pornografía yo no sé definirla, pero sé reconocerla cuando la veo. Bueno, pues yo también. Y no soy especialmente sensible en esto. Yo en esto hago un llamamiento a las audiencias y a los anunciantes, porque creo que esto es importante a los dos lados. Primero, los anunciantes que se creen que si meten dinero en un medio determinado se compran su trozo de libertad de expresión, en realidad están destruyendo la libertad de expresión de todos nosotros. Son un cáncer para este sistema. Y esas empresas, las empresas que se financian sus chiringuitos, tanto que nos gusta hablar de chiringuitos algunos, esas empresas que financian esos chiringuitos debieran, 1, hacérselo mirar, o 2, debiéramos mirárselo nosotros. Porque hay empresas que están haciendo esto, que están contaminando el agua que bebemos todos. Así que esta es la primera, empresas. Y la segunda, yo le diría a la gente, de la misma manera que
usted pide agua embotellada para beber, y que no se asoma a una letrina a beber lo que circula por allí porque acabas en disentería, bueno, pues de la misma manera, vigilen ustedes lo que consumen. Tengan ustedes cuidado con lo que beben, porque la información es muy importante para la salud y la desinformación genera todo tipo de enfermedades, en ocasiones venéreas. Sí, y en eso los medios de comunicación y las empresas detrás de esos medios tienen una enorme responsabilidad social y democrática que, en mi opinión, en muchísimos casos están desatendiendo. Hablabas de un juez del Supremo, hablemos de los jueces de aquí con los que hemos empezado este programa, porque además el periodismo basura tiene mucho que ver con este clima pregolpista que estamos viendo en la judicatura y en la política. Tengo que preguntarte por ese pleno de urgencia que ha convocado el presidente del Tribunal Constitucional, a petición del PP, a esta misma hora, para detener la reforma del gobierno que les obligaría a desbloquear la renovación de ese Tribunal de Garantías. Algo que jamás había ocurrido. ¿Qué opinas de esta maniobra del judicial para detener al legislativo? Yo creo que lo que está haciendo el Constitucional no es un escándalo, son tres. Es un escándalo antes. El Constitucional va a decidir si la Cámara tiene derecho a debatir o no. Se ha convertido en la precámara, en la precámara legislativa. Autoriza a los políticos a legislar o no. No es el sistema en el que el Constitucional está basado. El Constitucional es un sistema de recurso, no previo a. Es decir, no te gusta una ley, consideras que es inconstitucional, la puedes tumbar. Pero autorizar sospechando que lo que se va a hacer es inconstitucional, te convierte en la precámara legislativa. Es un escándalo antes. Es un escándalo durante. Se ha alterado la composición de la sala. La sala que debía legislar esto era una sala, no pleno. Esto se ha llevado a pleno, se ha alterado sala dirigida además por jueces progresistas. Claro, se ha llevado a pleno durante todo esto y encima vamos a tener como ponente a Enrique Arnaldo, un hombre nada sospechoso de filias con el Partido Popular, después de haber trabajado y cobrado de los organismos de la derecha. Tenemos un escándalo antes, tenemos un escándalo durante, pero a mí lo que más me preocupa es el escándalo después. ¿Cómo queda después el Tribunal Constitucional? Un Tribunal Constitucional que se toma 8 años en decidir cuestiones como si las leyes de acompañamiento que blindaron al rey, recordemos que el aforamiento del rey, la inviolabilidad del rey, se hizo en una ley de acompañamiento administrativo. Aquello pasa y esto no. ¿Cómo queda después la imagen de ese Constitucional? ¿Cómo queda la imagen del Constitucional que todavía no ha decidido si Alberto Rodríguez debe volver o no a su asiento de diputado, es decir, si se ha alterado o no la voluntad popular y la constitución de la Cámara, y ahora decide que esto no se puede debatir? Insisto, esto no es un escándalo antes, esto no es un escándalo único, esto es un escándalo antes, durante y después. Lo que está haciendo el Constitucional es absolutamente inaudito, pero sobre todo altamente inflamable. Bueno, por hablar de esta manera, tiene en Televisión Española, Javier Ruiz, una sección que se llama Hablando Claro. ¿Has pagado caro hablar tan claro? He pagado caro muchas veces. Y en esto, como yo digo una cosa, hay demasiada gente a la que le gusta ir de víctima por la vida, voy a decir, no yo, y tú y todos. O sea, yo digo que esto no es un gran mérito. Es sorprendente que sea, de hecho, un gran mérito. Lo normal es, miren, a mí no me paga el PP, a mí no me paga el PSOE. Yo no sirvo ni a un partido ni al otro. Yo les sirvo a ustedes, a los que nos están escuchando. Y puedo equivocarme, y yo puedo cometer errores. Lo que no voy a hacer es cometer corrupción. Es decir, yo no sirvo ni a comisarios políticos, ni a partidos políticos o a empresas. Yo sirvo al público. Mi jefe es el que está al otro lado del micrófono. El que nos paga el sueldo puede ser el anunciante, pero el jefe es el que nos escucha. Y me da la sensación de que hay mucho periodista que no se ha acordado de esto todavía y que no se da cuenta de que puedes ingresar hoy, pero vas a perder mañana si pierdes tu credibilidad. Con lo cual, yo ahora mismo digo, ¿hemos pagado? Probablemente. Yo, todos hemos pagado. Pero hay una alternativa. No la hay. Si deja de creerte la gente y si dejan de pensar que eres honesto, deja de consumirte la gente. Con lo cual, bueno, pues, en fin,
llorado en casa y en fin, pagado el precio. Bueno, sigue haciendo el trabajo que haces, que es creo muy necesario. Sigamos hablando claro y para acabar, déjanos despedirte con... Carne cruda de los negocios. Con Javier Gallego. Violeta Muñoz. Y Javier Ruiz. En Carne Cruda de los Negocios, Javier Ruiz no informa sobre economía, sino que le preguntamos cómo se hace atractiva y didáctica la economía y cómo podemos ser mejores ciudadanos económicos. ¿Es tan difícil hacer atractiva ese tipo de información o es que no interesa demasiado que nos guste? Yo digo que es mentira. La economía se entiende y se entiende fácil. El problema es que hay mucha gente que quiere que no la entiendas. Claro. Yo creo que es relativamente sencillo de entender que, oiga, si los tipos están en el 2, usted no me puede cobrar una hipoteca del 7. Esto es muy sencillo de entender, son matemáticas básicas, pero claro, aquí empezamos a hablar de diferenciales, rentabilidades de capital y ROEs y retornos que dices, pero ¿qué tendrá que ver ciertas cosas con que, oiga, que esto está al 2 y usted me está cobrando el 7, con que usted se está forrando? Esto es muy fácil de entender y muy fácil de hacerlo entender. Otra cosa es que hay gente que no quiere. Y lo mejor de todo, es lo que más me gusta de todo, es que cuando tú dices, oiga, miren, esto es así, entonces lo que te dicen, la respuesta es, no, es que no tienes ni puta idea. Además, siempre es ni puta idea. No es no tienes ni idea. Es no tienes ni puta idea. Solamente quiero decir una, ¿me dejas que me vengue? ¿Me dejas que tome una venganza? Sí, adelante, los micrófonos son tuyos. Venga, momento venganza, 30 segundos de venganza. ¿Se acuerdan todos los señores del Bitcoin que nos decían no tenéis ni puta idea? 81% del dinero que se ha metido allí, se ha perdido allí. Y lo advertimos, y algunos dijimos, tengan ustedes cuidado, es una jugada de alto riesgo, no estamos diciendo no inviertan, estamos diciendo si invierten ustedes pueden perder hasta la camisa, 81%. Imaginen haber invertido 10.000 euros y que les queden 1.900. Bueno, pues momento venganza. Los que no teníamos ni puta idea... Igual algo sabíamos, porque al final se lo han llevado los de siempre y se ha desplumado a los de siempre. Y este es mi gran problema, que cuando te dicen esto de no tienes ni puta idea, suele ser porque hay alguien que viene o patrocinado por o tiene intereses en. En fin, que yo digo que esto de la independencia no está pagado. Bueno, en Hora 25 de los negocios y también aquí en Carne Cruda de los negocios... ¿Cómo me gusta Carne Cruda de los negocios? Tenemos que hacer una sección. Espera, que me estoy calentando, venga. Bueno, hablas con empresarios, inversores, fondos. ¿Cuáles son las empresas y empresarios buenos, los que mejoran y fortalecen el estado del bienestar más justo? ¿Existen? Yo te diría que son la mayoría. Yo te diría, yo en esto, como trato con mucha gente, te diría, la mayoría de los empresarios son empresarios honrados, son gente que no tiene un afán de expoliar y que tiene plantillas para las que sus plantillas son sus familias, gente a la que cuidan. Pero hay que distinguir entre la empresa y el poder. Yo digo que hay que distinguir entre llegar al gobierno y llegar al poder. El Partido Socialista ha descubierto que ha llegado al gobierno, pero no ha llegado al poder. Y eso no lo ha descubierto. El poder sigue estando en las manos que corresponden, aparentemente. Bueno, pues en la empresa ocurre igual. En la empresa hay empresarios y luego hay profesionales del poder. Son los que saben manejarse muy bien en ciertos despachos, especialmente despachos oficiales, y que trabajan y trafican con otras cosas. Yo hay una cosa que me alucina, y es cómo nos recomiendan y nos recetan mercado a todos. Todos debemos pasar por el mercado, menos 4 o 5 bancos que controlan el 80% de los depósitos, el 80% de los préstamos. 4 o 5. Hay un oligopolio aquí, 4 o 5. Y se nos dice, no, hay gran competencia allí. Sí, estupenda. 4 o 5, señores. Ya lo acabamos de ver en la Comisión Europea. Pero los mismos que nos recetan mercado a nosotros son las 3 compañías energéticas que se reparten el 100% prácticamente del tendido eléctrico, de nuestro suministro eléctrico. Uh-huh. Pero es que además las 3 petroleras, 3 que se reparten el 60% de nuestro mercado, también nos recetan mercado a los demás. Y las 4 constructoras que tienen todos los contratos públicos son las que te recetan mercado a ti. Y yo al final lo que digo es, oiga, mire, o jugamos de verdad o rompemos la baraja. Si yo soy creyente en el mercado. Mi problema es que no son creyentes ellos. Es que los que te están recomendando liberalismo son los que están viviendo del amiguismo. ¿Queremos mercado? Perfecto. De la primera pyme a la última multinacional.
Pero si no, si el juego está trucado por arriba, no me diga usted es que somos de los que levantamos la persiana toda la mañana. No. Eso somos nosotros. Ustedes no. Javier Ruiz, que siempre me ha invitado a sus programas, tanto en radio, en la cadena SER, como en 4 y en Televisión Española. Esta te la debía. Así nos ha ido a los dos. Este señor va cerrándome programas, vaya yo por donde Eso es vaya. lo que te digo. Siempre que me invita digo, a ver, cuidado con lo que haces, que yo donde voy cierro. Violeta, incluido bares. Tienes que venir a rescatarnos. O sea, insisto, va hundiendo programas. Yo solamente he venido a corresponder el favor. Vengo a cerrarte carne cruda, colega. Siempre te quedará carne cruda de los negocios, no te preocupes. Vengo a cerrárnoslo. Enhorabuena por este Premio Espasa 2022, por este edificio España, el peligro de la desigualdad tan necesario. Javier, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, de verdad. Oye, Sí, tú. ¿sabes que te regalamos 3 meses gratis de suscripción a Podimo? Ya sabes, la app de podcast y audiolibros donde se puede escuchar Carne Cruda, Y muchos más podcasts como Dos rubios muy legales, Malas personas, El sentido de la birra. La vida y tal y mogollón de audiolibros. ¿Y cómo conseguirlo gratis? Te preguntarás. Muy fácil, suscríbete en go.podimo.com/carne cruda El enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. y en nuestras redes. Y ya está, así de simple. go.podimo.com/carne cruda. Y a disfrutar de 3 meses gratis de podcast a cascoporro. Hala, pues eso era. De nada, ¿eh?